Hola a todos, mi nombre es Miriam Gálvez y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy quería hablaros sobre una emoción que compartimos también con los animales y es el miedo. Vamos a hablar sobre el miedo y sobre cómo podemos gestionar fundamentalmente el miedo que nos puede paralizar, que nos puede bloquear. Bien, el miedo, estaréis conmigo que ahora mismo estamos viviendo una situación cargada de incertidumbre y el ser humano necesita grandes certezas para vivir. Estaréis conmigo que todos tenemos en mayor o menor medida miedo. Yo tengo miedo. Tenemos miedo a enfermar, tenemos miedo que nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestra familia enferme. Tenemos miedo cuando pensamos qué va a pasar con nosotros una vez que todo esto termine, porque evidentemente todo esto va a terminar. Bien, la emoción del miedo es un legado evolutivo, es un regalo que nos deja la evolución para la supervivencia de la especie. Tenemos que tener en cuenta una cosa. A nuestro cerebro no le interesa, no le importa si llegamos esta noche felices a nuestras camas. A nuestros cerebros lo único que le importa es que lleguemos vivos a la cama. Para eso está diseñado el miedo, para preservarnos, para protegernos, para defendernos o para atacar. Estamos de acuerdo que ahora mismo tenemos un depredador que se llama virus. Bien, y que este virus diminuto ni lo podemos ver, solamente podemos pensar que nos tenemos que defender de algo minúsculo que no vemos y que lo puede portar otro ser humano, incluso un ser humano querido. Este virus nos aísla, nos individualiza, no nos hace tener sentimientos de colectividad. El único sentimiento de colectividad se produce a las 8 de la tarde, cuando salimos a aplaudir a nuestros sanitarios. Lamentablemente, este virus hace que la solidaridad sea ahora mantenerse aislados de nuestros seres queridos y nos lleva también el miedo a ser sensatos, nos lleva a preservar nuestras vidas, nos lleva a proteger nuestras vidas y también la de nuestros seres queridos. Pero hoy os invito a que hagamos una reflexión sobre ese miedo que no es natural, que no forma parte del legado evolutivo y que lo que hace es bloquearnos, paralizarnos. Ese miedo está tan solo en nuestras mentes. La emoción del miedo que nos permite escapar, en este caso, de un depredador que se llama virus, tiene unas manifestaciones físicas. Lo que hace es, entre muchas manifestaciones, entre otras, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, hay una dilatación pupilar, se manifiesta la tez, la cara, el rostro pálido, hay sequedad en la boca, también puede haber micción o excreción. Pero también tenemos que ser conscientes que el cerebro activa durante ese momento de miedo unos péptidos parecidos a la morfina, que lo que hace es bloquear la sensación de dolor. Esto es, por ejemplo, lo que le permite a los animales heridos seguir manteniendo la huida y así preservar su vida. Todos hemos sentido ese miedo que nos ha llevado a llenar los carritos de la compra y abastecer nuestras casas. Es decir, gracias a ese miedo a quedarnos sin alimentos, hemos podido sobrevivir. Pero bien, entendamos una cosa, el miedo nos permite sobrevivir, pero ¿qué es lo que ocurre cuando esa reacción del miedo es exagerada, es excesiva y nos bloquea, nos entorpece la acción, incluso nos hace deshacer lo que ya hemos hecho? Tengamos en cuenta que ese miedo bloqueante, paralizante, no es normal y tenemos que luchar contra él. Los seres humanos hemos salido de situaciones muy difíciles, de situaciones muy complicadas a lo largo de la historia,
de situaciones sumamente difíciles. ¿Y por qué? Porque el ser humano, además de tener miedo, es valiente, y la valentía no consiste en la ausencia de miedo. La valentía consiste en superar al mismo, superar al miedo. Si otras personas han sido capaces de salir de estas situaciones tan sumamente complicadas, ¿por qué no nosotros? No permitamos que la sensación de frustración o la desesperación aniden en nuestras mentes. Yo en terapia utilizo mucho una frase que me gusta mucho, y es esta que dice que no podemos evitar que los pájaros sobrevuelen nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Vamos a mantener nuestras mentes en el aquí y en el ahora. No nos vayamos al pasado, que solamente nos puede traer pensamientos depresivos sobre qué hice, por qué no lo hice o por qué dejé de hacerlo. No nos vayamos tampoco al futuro, porque ese tipo de pensamientos tan solo nos puede generar ansiedad. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo no tenemos las herramientas necesarias para salir de esta situación. De aquí a unos meses ya las encontraremos, esas herramientas, cuando llegue ese momento. Ahora mismo mantengámonos en el momento presente. Y para ello, cuando toda esta pandemia pase, porque va a pasar, a mí me gustaría que volvamos a nuestras vidas, pero de una manera diferente. Es decir, no volvamos a la misma vida, no volvamos al mismo lugar. Se trata no de volver a la misma situación, sino de volver a una vida distinta, mejor, diferente para mejor. Los seres humanos no estamos diseñados para vivir con miedo. Los seres humanos estamos diseñados para vivir con motivación, para vivir con ilusión, para vivir con esperanza y para poder afrontar todos los retos que se nos presenten, por muy difícil o complicados que estos parezcan. Vale, ya sabemos qué es lo que no debemos hacer. No debemos permitir que el miedo paralizante, el miedo bloqueante, se haga cargo de nosotros. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Por ejemplo, yo os invito a que estos días hagamos de nuestro día a día una disciplina. Tengamos una estructura en los días, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Podemos aprender una habilidad nueva, podemos aprender a bailar, podemos leer ese libro que nos quedó pendiente hace años. ¿Dónde está la literatura? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el baile? Las tecnologías ahora mismo nos permiten hacer todas estas cosas desde casa. Podemos aprender un idioma nuevo o podemos aprovechar para hacernos un curso de electricidad. No necesitamos una sobredosis de información. Vamos a ver, no deberíamos pasarnos el día entero escuchando las noticias, escuchando qué es lo que está ocurriendo. Realmente ya lo sabemos. Esa saturación de información solamente lo que nos puede provocar es una activación del sistema nervioso, más de lo necesario, más de lo debido. Deberíamos mantener el contacto telefónico con nuestros seres queridos a través de videollamadas, amigos. Recordemos que los seres humanos somos seres eminentemente sociales y que estamos hechos para vivir en sociedad. La soledad hace más vulnerable al individuo. Podemos también intentar durante estos días aprender algo nuevo, como meditar, como respirar conscientemente. Por ejemplo, os propongo un ejercicio. Durante 10 minutitos al día nos podemos tumbar en el sofá, en la cama, escoger una música relajante y sencillamente centrarnos en la respiración. Coger el aire y soltar el aire durante 10 minutos. Elegir una serie de palabras que tengan una vibración bonita, como por ejemplo la palabra paz, la palabra amor, la palabra plenitud
o formarnos una frase corta que sea positiva, como todo va a ir bien. Bien, cogemos aire y al exhalar el aire decimos estas palabras o decimos esta frase a modo de mantra. No debemos permitir que pensamientos intrusivos, especialmente pensamientos que nos conduzcan a la preocupación, aniden en nuestra cabeza. Vamos sencillamente a respirar, vamos a hacer lo que nos permite estar vivos y lo vamos a hacer además en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Bien, intentemos salir fortalecidos de todo esto, aprovechemos esto para adquirir una enorme resistencia a la frustración y al miedo, para así poder construirnos un lugar mejor, una vida mejor, cuando todo esto haya pasado, porque evidentemente esto también va a pasar. Nos seguiremos viendo y un saludo para todos. Hasta luego.